Amados hermanos, para mí es un privilegio compartir con ustedes en esta hora otro tema precioso de la palabra del Señor. Ha habido un tema que ha estado rondando en mi mente hace varios días y que a medida que ha pasado el tiempo he podido ahondar más en el contenido de este mensaje, que pienso que es muy importante porque Dios me ha inducido a investigarlo y a comprender su tremenda influencia que tiene en nuestro medio, en el pueblo de Dios. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos cada día en el amor de Cristo, en que conozcamos cada día más su santa palabra y que ese conocimiento enriquezca nuestra fe y ahondemos más y más en el propósito de Dios para salvarnos, pero también en el propósito del enemigo de Dios para que nos perdamos. Allá en el Apocalipsis 12:12 dice que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el propósito de Satanás, hermanos, es que nosotros nos perdamos. De alguna manera, el enemigo de Dios hace lo posible a su alcance debido a su experiencia que ha adquirido a través de 6,000 años de pecado. Ese poder que ha adquirido, esa ventaja que ha obtenido al hacer que muchas personas alrededor del mundo, pero principalmente dentro del pueblo de Dios, se pierdan. En esta ocasión, amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema de vital importancia titulado ¿Bajo qué calendario? Este tema es de vital importancia para que tú y yo lo conozcamos y no nos dejemos entrampar por el enemigo de Dios. Yo quiero invitarte, amado hermano y amigo que me escuchas, para que juntos elevemos esta oración. Padre amado que moras en el cielo, gracias Señor porque tú nos participas del plan de salvación. Allá la palabra del Señor dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Por ende, amado Padre, te rogamos en esta hora, por favor, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos conocer tu palabra bendita, conocer de tu amor y podamos arrepentirnos, corregir nuestra vida delante de ti, confiar plenamente en tu santa palabra y nos preparemos para el reino de los cielos. El Señor dice, prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Oh bendito Padre, gracias por escucharnos. Te rogamos tu santa presencia en esta hora, donde quiera que se esté escuchando este precioso mensaje. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para conocer tu palabra y también para descubrir las artimañas del enemigo de Dios, porque el propósito de él es que nos perdamos, que no conozcamos del amor de Dios o que desconfiemos de la revelación que Él nos ha dado a través de su santa palabra. Gracias, Padre, por escucharnos. Te rogamos tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén. Amados hermanos, el primer texto que encontramos allí en la palabra de Dios y que vamos a
estudiar, para basarnos en el estudio de este tema fundamental. Lo encontramos allí en Génesis 1:5, donde encontramos nosotros el primer día de la creación, sobre el cual basaremos nuestro estudio en esta hora. Allá en Génesis capítulo 1, el versículo 5 nos dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Hermanos, noten ustedes que los días establecidos por Dios, todo el día y toda la noche pertenecen a un día. Ese es el cronograma que Dios estableció. Ese es el estilo fundamental del calendario de Dios. Hermanos, ¿bajo qué calendario se cumplen las profecías de Dios? ¿Bajo qué calendario? Tenemos, hermanos, actualmente nosotros dos calendarios. Está el calendario de Dios y está el calendario gregoriano, establecido en el año 1582. Cada uno de estos calendarios tiene su autor, y en el calendario que vamos a estudiar veremos, hermanos, bajo qué calendario Dios se basa para cumplir sus profecías. El calendario de Dios, el calendario hebreo es el calendario de Dios, y el calendario gregoriano no es el calendario de Dios. Ha sido inventado por alguien que está interesado en que tú y yo nos perdamos, en que las profecías se cumplan y que no nos demos cuenta, porque este personaje alteró el calendario de Dios al introducir su propio calendario, que es totalmente contrario al calendario hebreo. Encontramos, hermanos, aquí que el calendario hebreo, aunque no se le mencione allí, pero fue establecido originalmente en la creación. En la creación, hermanos. Allí dice que en el primer día de la semana fue cuando Dios creó la luz. Y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y así encuentras tú, hermano, en el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 2, 1 al 3, donde menciona la creación de Dios. Cómo Dios fue creando las cosas paso a paso, de acuerdo a cómo el Señor le placía en cada día de la semana. En cada día de la semana. Yo te invito, amado hermano y amigo, para que le pongas mucha atención a esto, porque es fundamental. Esto es fundamental, hermano. Este tema yo no lo había tocado anteriormente, pero en esta hora quiero compartir contigo puntos muy importantes que Dios, a través de mi relación con el Señor, me ha dado a conocer muchas cosas, hermanos, pero que en esta hora vamos a estudiar acerca de la relación que tiene el calendario con las profecías, el calendario de Dios con el cumplimiento profético. Miremos el segundo texto, que es de vital importancia para que nosotros vayamos estudiando este tema, que es muy importante, como les digo. Allá en Daniel, el capítulo 7, el versículo 24 y 25 nos dice, el 24 dice,
Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Qué tremendo, hermanos, es el contenido de este versículo. Al profeta Daniel, Dios le reveló en un sueño acerca del futuro de la humanidad en su tiempo. Y dice allí el profeta que él veía una bestia espantosa y que de esta bestia surgían 10 cuernos en su cabeza. Y luego dice que él vio cuando un cuerno pequeño surgía dentro de ellos y que al salir este cuerno, a medida que iba creciendo, dice que arrancó 3 cuernos. Arrancó 3 cuernos, hermanos. Esto es fundamental. Y dice que aquel cuerno hablaba grandes cosas contra Dios y a los santos del Altísimo quebrantaba. Tenía mucho poder. Por esto sabemos, hermanos, el carácter de aquel poder que allí la profecía lo identifica como el cuerno pequeño, como el cuerno pequeño, que este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía, dice la profecía. Y dice luego que aquel cuerno pensó en qué, en cambiar los tiempos. Se refiere a los tiempos proféticos y también cambiar la santa ley de Dios. Este es el propósito fundamental de aquel poder. Y por estas actividades sabemos, amados hermanos y amigos que me escuchan, cuál es el carácter de aquel poder. Era un poder enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios. No era otro el propósito de este poder tremendo, hermanos. Era tremendo el poder que tenía este poder. Pero podemos saber aquí, hermanos, que a través de este poder había alguien detrás de él que estaba trabajando. Era un poder enemigo de Dios. Y dice que le fueron entregadas en sus manos la ley de Dios para que hiciera con ella como a él le placiera, porque el propósito, de hermanos, de este poder ha sido hacer guerra contra Dios. El propósito de este poder ha sido cambiar la santa ley de Dios. Y le fueron entregadas, dice la profecía, durante un tiempo, tiempos, o sea, 2 tiempos y medio tiempo. Y cada tiempo en la profecía representa un año. Entonces, le era entregada durante un año, 2 años y medio año, o sea, 3 años y medio. Y cada tiempo representaba 360 días y medio tiempo 180 días. O sea que los 3 periodos, sumándolos, alcanzaban a la suma de 1260 días o años. Y allá en Apocalipsis nos dice que este poder tenía un tiempo de actividad de 42 meses. Y 42 meses da el mismo tiempo, 1260 días. Por lo tanto, amados hermanos, cada mes de este calendario tenía 30 días
establecidos por Dios. Este es el calendario de Dios. Este es el calendario de Dios, inmutable, porque Dios no cambia. Allí en el Salmo 48 dice la palabra del Señor: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová nuestro Dios permanece para siempre. Y también allí en el Salmo 89, 34 hay unas palabras tremendas. Dice el Señor allí: no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Y allí en Hebreos 13:8 dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y también el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, lo siguiente: dice que en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Por ende, hermanos, sabemos que este calendario establecido allí en la primera semana de la creación ejerce influencia sobre este planeta, hermanos, y persistirá por la eternidad. Dios no cambia, Dios no cambia su calendario, hermanos, porque bajo él es que Dios hace las cosas. Dios tiene un cronograma preestablecido y cuando viene el momento oportuno, Dios actúa. Allí dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, dice: mas venido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Venid bajo este poder, hermanos, es que Dios ejerce su obra, el calendario establecido por Dios. Mas venido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Hermanos, algunas profecías surgieron allí en el mismo Edén, en el capítulo 3, después de que el hombre se separó de Dios. Cuando el hombre comienza a obedecer al enemigo de Dios, quien se camufló dentro del Edén, camuflado bajo la figura de una serpiente, e indujo a Eva a pecar. Y después Eva indujo a su esposo también a desobedecer a Dios. Y comienza allí, hermanos amados, aquella lucha secular que menciona la sierva del Señor, que duraría 6,000 años. Allí en el capítulo 3, versículo 15 dice: allí aparecen, hermanos, dos contendores. Aparece Cristo como el Creador y Señor de todas las cosas, pero también aparece Satanás bajo la figura de una serpiente. Y los dos comienzan a luchar, hermanos. Y el centro de esta lucha es el dominio de la tierra, pero principalmente es el dominio de tu mente y la mía. Amados hermanos, todos estamos involucrados en esta lucha tremenda que se está desarrollando en este planeta. Tú no puedes decir: no, esa lucha no es conmigo. No, hermanos, porque todos, queramos o no, estamos involucrados en ella. Y eres tú y yo los que decidimos si queremos obedecer a Cristo u obedecer a el enemigo de Dios. Pues aquí, hermanos, en este capítulo 7 de Daniel, versículo 25, aparece Satanás, quien trabaja bajo la figura del cuerno pequeño, cambiando la palabra de Dios, cambiando la santa ley de Dios y tratando de cambiar el calendario de Dios. Introdujo en el mundo un calendario
arreglado a su manera para que los hombres se pierdan. Ese es el propósito fundamental, amados hermanos. Lo que Satanás busca es cambiar la palabra de Dios. Recuerda, allá en el Edén, el Señor le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles del huerto podrán comer, pero de este no vayan a comer, porque el día que coman morirán. Y luego se introduce allí la serpiente, quien en verdad era Satanás, y le dice a Eva: no morirás, sino que sabe Dios que el día que de esta fruta coman, serán como dioses, sabedores del bien y del mal. Hermanos, tremenda palabra que les dijo Satanás, cambiando la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios. El propósito de Satanás, hermanos, es engañarnos para que nos perdamos. Allí cuando Dios le pregunta a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y la respuesta de ella es: la serpiente me engañó. Hermanos, tardíamente Eva se dio cuenta de que había sido engañada por Satanás. Y el Señor Jesucristo dice que Satanás haría en los últimos días tal poder, tal milagro, que engañaría, si fuera posible, a los escogidos de Dios. Notemos, hermanos, el propósito de Satanás es engañar a la humanidad. Y allí en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3, dice que descendió del cielo un ángel poderoso y apresó al dragón. Ese ángel representa a Cristo Jesús, y el dragón representa ¿a quién? Al cuerno pequeño, a la serpiente, quien engañó a Eva. Hermanos, y dice allí en el capítulo referente a esto de Apocalipsis 20, 1 al 3, el espíritu de profecía, dice que cuando Cristo venga por segunda vez, le quitará su poder a Satanás. ¿Y de qué manera se lo quitará? Dice que los que no hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador morirán, y los redimidos, los hijos de Dios, los que hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, serán llevados al cielo, donde morarán con el Señor por 1000 años. Y dice que Satanás quedará desprovisto de su poder, porque no tendrá a una sola persona viva en quien ejercer su poder engañoso. Amados hermanos que me escuchan en esta hora, el propósito fundamental de Satanás es engañarte, engañar a la humanidad. Y hermanos, recuerda que el Señor Jesús dijo que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Tremendo, hermanos. Quizás nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo atrapados por este poder. ¿Bajo qué? Bajo este calendario que Él inventó y está dominando a toda la humanidad. El calendario gregoriano, que tiene 5 días más que el calendario de Dios. El calendario de Dios tiene 12 meses, y todos los 12 meses tienen 30 días. Pero el calendario gregoriano no. El calendario gregoriano también tiene 12 meses. En esto se parece, pero tiene días de 31 días, de 30 días y de 28 días. Hermanos, entonces el calendario de Dios se cumplirá precisamente como Dios lo ha establecido, y a medida que estudiemos este tema nos vayamos dando cuenta.
pero el calendario gregoriano es más extenso El hebreo. y se cumple después, hermanos. Y de esta manera las profecías de Dios se cumplen y los hombres no se dan cuenta porque desconocen que el calendario de Dios tiene 30 días cada mes. 30 días cada mes. Esto es fundamental, hermanos. Yo estudiaba este tema con alguien y me decía, no es que la tierra tiene que darle la vuelta al cielo, al sol durante un año. Eso es cierto, hermanos. Y que durante 360 días no alcanzaba a darle la vuelta al sol. Por eso el calendario gregoriano le agregaron 5 días más. Como quien dice, hermanos, el calendario de Dios está incompleto según ellos. Entonces, hermanos, pero Dios hace las cosas perfectas. Allí en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios no hace nada para arreglar, para corregir. Él no necesita que alguien le haga una ayuda. Si nosotros aceptáramos, hermanos, el calendario gregoriano, es como si Dios le dijera a Satanás, sí, tú tenías la razón, a mí me quedó mal el calendario y es mejor el tuyo. Hermanos, ojo con esto, a Dios siempre le debemos creer. Yo le creo a Dios, hermanos, porque eso es lo que dice el Señor, que los meses de Dios tienen 30 días completos, hermanos, y así ha estado obrando su calendario desde la creación y existirá por la eternidad. Amén. Yo le digo al Señor, gracias Dios, porque tu palabra es verdad y nosotros debemos creerle a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, así no la entendamos. Pero creámosle a Dios, hermanos, así como le cree un niño a sus padres. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos para que podamos confiar plenamente en la palabra de Dios y que cuando Dios dice algo, se cumple. Así como dice allí en Números 23:19, dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Cuando Él dice algo, lo cumple. Cuando promete algo, lo realiza. Yo le creo, hermanos, a Dios, aunque no entienda muchas cosas, pero cuando Dios dice algo es porque Él dice la verdad. Allá en Juan 14:1-3 dice, si esto no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Hermanos, creámosle a Dios, creámosle a Dios que Él es la verdad y su palabra es la verdad. Leamos allá en Daniel capítulo 9, el versículo 27 que nos dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre las alas del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Amados hermanos, qué texto tan maravilloso es este. Dios había anunciado a su pueblo la venida del Mesías. Estaba en esta profecía. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El pueblo de Israel sabía de esta profecía. El Señor había dicho que concedería al hombre
1260 días al hombre de pecado. Y así se cumplió expresamente, hermanos. En el año 538 arrancó la profecía que anunciaba el tiempo que Dios le había determinado al cuerno pequeño para que desarrollara sus actividades. Durante 1260 años, el cuerno pequeño implementó todas sus doctrinas falsas que estaban empeñadas en cambiar la palabra de Dios, en cambiar los santos mandamientos de Dios. La Biblia dice en Génesis 2, 1 al 3, que Dios bendijo, santificó y reposó el sábado, el séptimo día de la creación. Pero el cuerno pequeño, hermanos, cambió el santo sábado. El primer día de la creación era el domingo, pero allí en el calendario lo colocó ¿de qué? De séptimo día. De primer día de la semana pasó al séptimo día. Y el santo sábado pasó de séptimo día al sexto día de la creación. Y el primer día de la semana aparece aquí como el lunes. Hermanos, tergiversó la ley de Dios. Y las personas no saben, están guardando un día falso que Dios no bendijo ni santificó. El diablo, hermanos, obrando a través de este poder que allí se denomina el cuerno pequeño, cambió la santa ley de Dios. Y también dice que pensaría en mudar los tiempos, las profecías. Trataría de mudar el cumplimiento de la profecía para que las personas no se prepararan y el cumplimiento los encontrara dormidos, empeñados en otras actividades, pero menos en buscar las cosas de Dios. Allí dice que el Señor le había destinado al pueblo de Israel 490 años, especialmente para ellos, hermanos. ¿Y qué hizo Dios? Allí en San Lucas dice que Dios envió un ángel a una aldea llamada Nazaret, a una mujer humilde, pobre, desconocida, quizás iletrada. Y esta mujer fue escogida por Dios para que de ella naciera el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando sucedió esto, hermanos, el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:4 que más venido el tiempo, hermanos, noten esta palabra que utiliza Pablo. Mas venido el tiempo, Dios tiene un cronograma establecido y bajo ese cronograma Dios trabaja. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuándo lo envió, hermanos? Allí, como les digo, en Lucas dice que el Señor envió a su ángel a una mujer llamada María. Ella era la escogida por Dios para que a través de ella naciera el Mesías. Según San Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Maravillosa profecía. Pero ¿cuándo sucedió esto, hermanos? En Lucas 3:23 dice que Cristo tenía como 23 años cuando se hizo bautizar. Entonces, si tenía 30 años y se hizo bautizar en el año 27, en qué año el Señor fue bautizado? ¿O en qué año
el Señor nació. Esto nos lleva a pensar que Jesús nació 3 años antes de la era cristiana, es decir, 3 años antes del año 1. Y Cristo murió en el año 31. Allí estaba, hermano, señalado expresamente la fecha en que Cristo nacería, en que sería bautizado y en que moriría. Pero el pueblo de Israel desconocía esta profecía. Los líderes del pueblo que debieran estar empapados plenamente de las profecías de Dios y especialmente esta que estaba destinada para ellos, porque dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo Israel. Pero ellos desconocían, hermanos, esta profecía, porque o no le creían al profeta, no le creían a Dios, a pesar de que eran el pueblo de Dios, pero no estaban interesados, hermanos, en la venida de Cristo Jesús, porque lo esperaban como un guerrero que los viniera a liberar del yugo romano. Ellos esperaban un militar con mucho ejército, con mucho poder, para que viniera a quitarles este yugo. Y pero como nació de una mujer humilde, pobre, ignorante, que nació en una aldea pobre, quizás la más pequeña de Israel, cuando Jesús surgió, no lo creyeron. Allí dice en San Juan 1, 12 y 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo despreciaron, no le creyeron a Jesús, porque Él venía como un libertador espiritual a liberarlos, era del yugo del pecado, pero ellos esperaban, era un general, un libertador político que les quitara de encima ese yugo tremendo de los romanos, que los tenía subyugados, humillados durante tanto tiempo. Amados hermanos, las profecías estaban caminando. Cuando Jesús vino, dijo, el tiempo se ha cumplido. Aunque ellos estaban dormidos, la profecía estaba avanzando día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Había estado corriendo, hermanos, durante 490 años y ellos estaban desprevenidos. Las profecías de Dios, amados hermanos, se cumplen por encima de todos. Así el mundo no crea, pero la profecía se cumple porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Amados hermanos, esto es fundamental para nosotros. Allá en Mateo capítulo 5, el versículo 17 al 19, nos dice, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido a invalidarlos, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Como veíamos, hermanos, anteriormente, el propósito de este adversario de Dios era cambiar la santa ley de Dios, anularla, cambiarla, hermanos. Pero la palabra de Dios no tiene límite de tiempo, porque ella es un reflejo del carácter de Dios. Y como veíamos anteriormente, Cristo no cambia y en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación.
Cuando Cristo vino a la tierra, dice allí el apóstol Mateo, cogiendo unas palabras del Señor Jesús: no penséis que he venido para cambiar la ley de Dios o las profecías. Hermanos, contrario totalmente al propósito del enemigo de Dios. Cristo vino a enseñarnos que es posible obedecer la ley de Dios. El año 34 se cumplió. Muchos dicen que no se puede obedecer la ley de Dios, pero Cristo allí nos dice: he venido para cumplir, para vivir, para enseñarles que sí se puede cumplir la santa ley de Dios. Y luego dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de la santa ley de Dios. Y luego agrega: cualquiera pues que viva la santa ley de Dios y la enseñe a otros a vivir, este será grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera, por importante que sea, que se atreva a desobedecer uno de estos mandamientos, por muy pequeño que le parezca, dice el Señor, muy pequeño quiere decir nulo. También quiere decir no existirá en el reino de los cielos. Amados hermanos, la palabra de Dios no pasa de moda. Ella tiene vigencia tanto ayer como hoy y mañana. La palabra de Dios es permanente porque es un reflejo del carácter de Dios. Cristo vino a cumplir el calendario hebreo y a mostrarnos que el calendario de Dios, que es el calendario hebreo, el establecido para su pueblo, nunca pasa, hermanos. ¿Hasta dónde alcanzó entonces la profecía de las 70 semanas? Esta concluyó en el año 34 con la muerte de Esteban. A pesar de que Cristo murió en el año 31, todavía quedaba vigente, hermanos, el calendario de Dios para el pueblo de Israel durante 3 años y medio, y aún más adelante, como lo veremos, hermanos, porque Dios no cambia, su palabra es bendita por la eternidad. Amados hermanos, por hoy hemos concluido, hermanos, esta meditación. En la próxima meditación veremos la continuación de esta interesante meditación. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios escogido como nación hasta el año 34, cuando el pueblo de Israel se negaron definitivamente a aceptar a Cristo como el libertador, como el Mesías, como el encargado de salvarlos del pecado, del yugo del mal que los tenía subyugados. Y definitivamente se negaron a aceptar a Cristo y a aceptar a sus representantes, que eran los apóstoles. Y allí lo hicieron matando al siervo de Dios, matando a Esteban. Dice el texto allí que ellos crujían los dientes de ira porque no querían saber más de ese Mesías del cual ellos eran culpables de haberlo matado. Imagínate, hermanos, mataron a su libertador, mataron a aquel ellos esperaban, pero no como no apareció como ellos pensaban, como un libertador guerrero lleno de un ejército y con muchas armas. Lo despreciaron. Y Esteban dijo en aquel momento crucial, levantando los ojos al cielo: veo al Hijo de Dios, o sea, a Cristo, a la diestra de Dios Padre. Y dice que ellos, llenos de ira, lo sacaron de rastra, hermanos, y lo apedrearon
y le quitaron la vida. Pero, hermanos, ¿qué pasaría con el resto de la profecía? Porque todavía quedaban 1810 años por cumplirse. ¿Qué pasaría con ese periodo de tiempo, hermanos? Eso es lo que vamos a estudiar en la próxima meditación. Que Dios te bendiga y te guarde y que Dios nos ayude a permanecer fieles al Señor, hermanos. Así como murió Esteban, muchos de nosotros quizás seremos también maltratados, pero Dios protegió a su siervo, haciéndole que no sintiera que lo estaban matando, porque cuando lo apedreaban, él estaba mirando al cielo lleno de gozo, mirando a su Salvador, a la diestra de Dios Padre. Y él gozoso miraba aquella imagen majestuosa. Y él no se dio cuenta cuando le quitaban la vida. Y finalmente dijo, Padre, no les imputes este pecado. Ese debe ser el espíritu de todo hijo de Dios, tener un espíritu de perdón para con nuestros adversarios. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Yo sé que este precioso mensaje está llevando a todos los rincones de la tierra. Dios bendiga a Internet por este privilegio que me concede de predicar a todo el mundo. Mi deseo ardiente es que el Internet tenga acceso a todas las personas para que así conozcan el mensaje final que Dios está dando al mundo en este tiempo, hermanos. Muy pronto el Señor Jesús regresará por su iglesia, que eres tú y yo, hermanos, si vivimos conforme a la voluntad de Dios. Así no entendamos muchas cosas, hermanos, como les decía anteriormente, pero nuestro deber es creerle a Dios y vivir de acuerdo a su santa y divina palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano. Yo quiero invitarte para que tengamos esta oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, bendito Dios, por tu amor maravilloso. Gracias, bendito Padre, porque nos das el privilegio de estudiar estas cosas maravillosas, Señor. Sabemos que tu calendario es el calendario hebreo, Señor, bajo el cual se cumplen las profecías de Dios. Bendiga, Señor, a todas las personas que están en este momento escuchando estas humildes palabras, Señor, que en verdad son palabras de Dios, porque eso es lo que tú me enseñas en tu palabra, Señor. Bendiga a cada persona, a cada hogar, Señor. Si hay algún enfermo que me está escuchando, Padre Santo, por tu gracia, le suplico que lo perdone y le sane de su enfermedad, Señor. Cualesquiera que sea, Padre Santo. Para ti no hay límite, Señor, de poder, porque tú puedes hacer todas las cosas conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo ruego. Amén.